Bueno, vamos al segundo bloque de esta clase, en el que vamos a tratar de ver la función precisa que podían tener los sacrificios en los textos del Pentateuco, en el Antiguo Testamento en general, pero estamos nosotros pendientes del Pentateuco, que es donde se prescribe. Bueno, han surgido diversas explicaciones sobre la función que estos sacrificios podían tener. Unos subrayaban la idea de donación, algo que yo le doy a la divinidad, que yo le entrego. Otros optaban por conceptos como comunión, entrar en comunión con la divinidad, o sustitución, una sustitución vicaria en la que por una transgresión la víctima es aceptada en lugar del transgresor. Bueno, estos serían los elementos clave que algunos plantearían para el tema de los sacrificios. Hay autores que se han dedicado mucho a esto. Yo he mandado un cuaderno de un tal Max que habla de los sacrificios, lo he recomendado la bibliografía, los sacrificios del Antiguo Testamento, pero aporta también todos estos elementos claves en el Pentateuco. Y también ahí tiene un libro Innocenzo Cardellini, que, dedicado a los sacrificios, que está bastante bien, está en italiano para que pueda realmente leer, pero bueno, si no, tampoco, este lo tengo yo en la bibliografía, ¿no? No lo voy a pedir, ¿no? Bueno, en realidad no existe una interpretación plenamente satisfactoria, quizá porque no es fácil captar y definir la esencia de los sacrificios. No es sencillo realmente, aunque lo pueda parecer, saber cuál era la lectura teológica que Israel hace de su sacrificio frente al mundo, al entorno politeísta del que ellos los han tomado, pero lo han releído teológicamente, ¿no? Pero no obstante, en líneas generales, podríamos decir que el sacrificio es, fijaos bien, un acto ritual realizado bien, para dar gracias a Dios. El israelita se siente beneficiario de los dones divinos y decide dar gracias a Dios. Esa es una posibilidad. Otra, dar gracias a Dios reconociendo sus dones, claro. Otra, expiar los pecados cometidos. Tiene una transgresión que le ha hecho perder la confianza con Dios y que puede hacer perder la presencia del medio de Israel, del huésped divino, y también restablecer la comunión con Dios y con los otros seres humanos. Por tanto, aparecen tres ideas claves: expiación, purificación y santificación. Forma parte de la esencia misma de los sacrificios. Es decir, Israel tiene una relación íntima con Yahvé, sabe que Dios vive en medio de ellos. Por tanto, tiene, en teoría, entre comillas, que mantener al huésped divino. Le ofrece unos sacrificios, le agradece sus dones y le mantiene como si, no que tenga que alimentarlo, pero es como si fuera el homenaje de hospedaje a Yahvé, ¿no? Después también comprende que a veces esa relación, esa, como diríamos, hospitalidad divina, ese huésped que tengo, puede marcharse porque no sea suficientemente puro el ambiente en el que está, así que hay que restaurar esa comunión expiando por las transgresiones, y esa expiación permite restaurar la falta, o sea, resarcir la falta, y al final también los sacrificios independientes que finalmente restablecen definitivamente la comunión. Por tanto, digo, el objetivo último consiste en mantener y restaurar el orden divinamente establecido. En el fondo está muy relacionado con la idea de orden que aparece en el relato de Génesis 1 de la creación. Dios crea el mundo en un orden, pero Dios habita en medio de Israel y exige que ese orden sea allí mucho más estricto. Por tanto, la relación con Yahvé, su presencia en medio del pueblo, es la meta del sistema sacrificial. A través del sistema sacrificial, Israel reconoce la presencia de Yahvé en medio de su pueblo y la celebra. ¿Cómo lo hace? A través del sacrificio básico, que es el holocausto, con mínimo 2 veces al día. Además de reconocer la presencia y de celebrarla, vive sus aspectos gozosos bajo la forma de una especie de comensalidad de compartir la mesa con Yahvé, que serían los sacrificios de comunión, y finalmente reconstruye esa presencia divina o la salva de cualquier peligro de que desaparezca cuando es puesta en peligro por una transgresión. Sería el sacrificio expiatorio. Esta última explicación es la que creo que mejor se ajusta a ver qué significa para ellos el sistema. De todos modos, hay que decir que cualquier aproximación al sacrificio que no lo considerara más que como un resto marginal, como un simple residuo del paganismo, estaría en contradicción con la doctrina del Pentateuco y con la doctrina veterotestamentaria en general. Por tanto, es muy importante, y fija bien en eso último, Israel vive la presencia de Yahvé en medio de él, la relación con Yahvé, y lo hace con un sacrificio cotidiano que veremos más adelante, que es el holocausto, que se repetía, como digo, un par de veces al día. Pero también esta
feliz, gozoso por esa presencia, por eso ofrece sacrificio de comunión, como si se sentara a la mesa con Yahvé, ¿no? Pero también es consciente de que se puede romper y de que se puede quedar sin relación con el huésped divino, así que la reconstruye a través de los sacrificios de expiación y de restauración de la comunión. Bueno, fijaos bien cómo el sistema así alcanza su sentido. Los sacrificios tienen como función fundamental responder a eso, a la presencia de Dios entre su pueblo y perpetuarla. Esto es lo que acabamos de ver sencillamente. Puesto que Dios permanece entre su pueblo, el pueblo tiene, lo que había dicho yo, lo que había insinuado ya hace un momento, que mantener a su huésped divino ofreciéndole sacrificio. Y puesto que día tras día Israel ofrece estos sacrificios a su Dios, Dios permanece en medio de su pueblo. Dice, es que Yahvé come, no, pero el gesto de ofrecerle la hospitalidad, recordad aquel texto de la encina de Mambré con Abraham, ofreciéndole el banquete a los mensajeros divinos, ¿no? Es decir, que hay una materia de ofrenda que es el gesto de hospitalidad que Israel le hace a su Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, uno de los puntos de partida de esta concepción que acabamos de analizar es el estudio de la materia sacrificial. Claro, ¿qué se le ofrece a Yahvé? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Los productos ofrecidos siempre son alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Nunca metales preciosos o plata, joyas o vestido, que sí se pueden ofrecer, pero a lo sumo irían al tesoro del templo, pero no sirven para los sacrificios. Yo le puedo ofrecer a Yahvé oro, sí, plata, un vestido lujoso, sí, se puede ofrecer como la gente le ofrece a las imágenes hoy para los mantos, pero eso no forma parte de la materia sacrificial. De la materia sacrificial solo forman parte los productos alimenticios, y no cualquier producto de alimentación, no todo lo que sirve para la alimentación humana sirve para materia sacrificial. No todo sirve para Dios, sino lo que se ofrece a Dios en el sacrificio es lo que constituye la base de la alimentación básica de los israelitas. Y además de la alimentación básica, el principal producto de su trabajo, ganadería y agricultura, que representan la riqueza de la tierra que Dios les ha dado. Es decir, ¿qué voy a sacrificar? Alimentos, pero lo básico es el producto del ganado, el cordero, el cabrito, o la paloma del pichón, o el ternero, o la ofrenda vegetal, la flor de harina, que será fresco, lo básico con lo que se alimenta la gente. No penséis que es una cosa extraña, en el cristianismo ocurre lo mismo. ¿Qué se ofrece en la misa? ¿Cuál es el sacrificio? Se ofrece el pan y el vino, no más. Yo puedo donar a un templo una cosa importante, sí, le puedo hacer una donación, una cosa, metal precioso, o manto, lo que acabo de decir antes, pero nunca eso es lo que constituye el objeto del sacrificio, nunca sería el objeto de la misa. El objeto es lo que sirve para la alimentación básica para el hombre. De hecho, el sistema sacrificial cristiano, que es la misa, que es la Eucaristía, está construido sobre la base teológica del sistema del Antiguo Testamento. Así que no es tan baladí este estudio que estamos haciendo. Por tanto, los sacrificios cruentos, los diferentes ritos, significan una cosa muy importante: la renuncia por parte del oferente a un bien suyo en beneficio de Dios. Es decir, yo tengo algo que es mío y se lo doy a Dios. Algo que, por ejemplo, en este caso, un producto del que yo me alimento y le ofrezco a Dios aquello que para mí es básico y fundamental. No lo ofrezco para yo privarme y quedarme y morirme, pero lo ofrezco lo que para mí es fundamental como signo de reconocimiento, ¿no? ¿Y cómo se lo ofrezco? El sistema sacrificial tiene esto bastante bien articulado, de manera que se hace de forma gradual. En primer lugar, se presenta la víctima a Dios. Es el primer paso, la presentación de la víctima. Y así yo ya tengo la disposición de ofrecer. Esa presentación va sellada después con el gesto de la imposición de manos, que indica la voluntad del oferente de renunciar a ella. Era mío, pero yo lo paso a Yahvé. Y finalmente, a esta renuncia hay que darle forma definitiva. ¿Cómo? Y yo la víctima no se la puedo tirar a Dios hacia el cielo para que la recoja. Así que, ¿cómo se hace? Se saca del mundo a través del sacrificio, a través de la muerte. La víctima es inmolada de manera que pueda pasar al ámbito de Yahvé. Esa sería la concepción que tienen ellos, los israelitas, de los sacrificios. Pero claro, los ritos carecen por sí solos de poder mágico. Esto no es una magia con la varita que se hace y sale bien.
aunque se realicen conforme a todas las prescripciones establecidas, no surten mecánicamente los efectos deseados. Si mato el cordero de esta forma, si hago X, H o B, no significa que esto sea un automatismo, no lo es. Para que, por ejemplo, el sacrificio, vamos a poner de expiación, perdone los pecados y restablezca el orden divino, se requiere, por ejemplo, la confesión del pecado y la contrición, Levítico 5, 5, 6. Es decir, he puesto un caso, el caso de los sacrificios de expiación. No basta con hacerlo conforme a lo que, entre comillas, a la rúbrica, sino que además debe haber los elementos que restablezcan el orden. ¿Cuáles son? La confesión y la contrición, que realmente hay un arrepentimiento, en este caso, ¿no? Bueno, un elemento importantísimo en la sangre en los sacrificios es la sangre, que se asocia con la purificación y con el perdón. Ya la carta a los Hebreos también lo indica en el Nuevo Testamento. Pero la sangre no es expiatoria por sí misma. Es expiatoria porque contiene la vida. Para el israelita la sangre es el vehículo de la vida. Y como al contener la vida es un don de Dios, Levítico 17, 11. De manera que al final es Dios quien purifica y santifica. Los sacrificios eran un acontecimiento que escapa al hombre, en un ámbito que escapa al hombre y que escapa incluso a su vida interior. El hombre lo que puede darle es el primer impulso desde el exterior, pero su funcionamiento no dependía de la voluntad y de la inteligencia humana, era competencia exclusiva de Yahvé, que podía aceptar el sacrificio o no y darle eficacia o no. El sacrificio, una vez aceptado, volvía al hombre nuevamente acepto a los ojos de Dios. Y el sacerdote, en su calidad de P. Adonai, de boca de Yahvé, pronunciaba el placer sobre la ofrenda o la rechazaba. Es decir, hay una forma de hacer el sacrificio, pero un mediador que es el que va a determinar que esa ofrenda ha sido aceptada o no. Y todo jugando un papel muy importante la sangre, que es el don de la vida, que ahora veremos cómo funciona el tema de la sangre. Así pues, solo la intervención divina convertía la ejecución material del sacrificio en aquello a lo que tendía. ¿Sí? Yo tengo una ejecución material que tiende a un fin superior, pero solamente la intervención divina va a conseguirlo. Es decir, solo la intervención divina va a convertirlo en verdadero acontecimiento salvífico entre Yahvé y su pueblo. Le va a dar valor de elemento de salvación. La declaración del sacerdote convertía la acción sagrada en una actuación benéfica de Yahvé en favor del oferente. Bueno, si tuviéramos que clasificar los sacrificios atendiendo al destino de las partes de la ofrenda, vamos a suponer que nosotros los clasificáramos atendiendo a las partes de la ofrenda. Tendríamos sacrificios enteramente destinados a Dios, en los que los residuos no son más que ceniza. Por ejemplo, serían los holocaustos, que la víctima, ahora lo veremos, se quema completamente y no están destinados solamente a Dios. Y también podrían entrar en esta categoría los sacrificios que ofrece el sacerdote para expiar una transgresión propia o una transgresión del pueblo. Cuando el sacerdote ofrece un sacrificio, cuando un fiel ofrece un sacrificio, ya lo veremos posiblemente en el próximo vídeo, al oferente al sacerdote le corresponde una parte determinada del sacrificio, lo vamos a ver dentro de poco. Pero claro, si el que ofrece es él, no se va a quedar encima con parte de la víctima, sino que esa víctima le pertenece a Yahvé completamente. Entonces, en este caso, en el holocausto, la víctima es quemada completamente para que pase directamente a Dios. Otra categoría de sacrificios, atendiendo a la parte que corresponde a cada uno, son los que se comparten entre Dios y los sacerdotes únicamente. Él llega al oferente, entrega la víctima sacrificial, se quema la parte de Dios y el resto corresponde a los sacerdotes. Y finalmente tendríamos unos sacrificios que son compartidos entre Dios, los sacerdotes y el oferente, fundamentalmente el sacrificio de comunión, que sería una comida a tres. Los sacerdotes aparecen así como los asociados privilegiados de Dios, que tienen parte en todos los sacrificios, menos en el holocausto o en el que ofrecen ellos por expiación de sus propias faltas o del pueblo, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos esta clasificación. Bien, ahora bien, la función principal del sacrificio es establecer la comunión con Dios, no esta que hemos dicho anteriormente, que es la de la comensalidad. ¿Quién comparte mesa con quién consume la víctima del sacrificio? Yahvé solo, Yahvé y los sacerdotes, Yahvé y el pueblo. La función fundamental es restablecer la comunión con Dios como signo de piedad, a fin de rendirle homenaje y testimoniarle adhesión a Él. Y a partir de aquí vemos la secuencia lógica de los sacrificios que nos ofrece el libro del Levítico
Y en lugar de el guión, aquí vamos a ir al esquema que yo os he dado, que realmente es mucho más didáctico. Y vamos a verlo un poquito, este esquema que yo os acabo de dar. Lo tenéis por ahí en PDF. Vamos a ver, los sacrificios se dividen en dos grandes categorías dentro del libro del Levítico. Sacrificios de aroma agradable, que se ofrecen siempre por iniciativa de los fieles, y sacrificios de absolución, que se ofrecen después de una transgresión o una impureza, ¿vale? Dos grandes categorías, sacrificios de aroma agradable o sacrificios de absolución. Ya tenemos aquí ambas cosas. ¿Cuáles son los sacrificios de aroma agradable? El principal es el holocausto, que lo estudiaremos ahora próximamente. En hebreo, jolá. El segundo, la ofrenda vegetal, la minjá, que va siempre acompañada de una libación o neshe. ¿Qué es la libación? Pues tomar un poco de vino, pero de manera sagrada, no tomar un poco de vino de forma de compadreo. El tercer tipo de sacrificio de aroma agradable es el sacrificio de comunión, el sebaj shelamim. Pero este se divide a su vez en sacrificio de consagración de los sacerdotes, que es el miluim, sacrificio de conclusión de un voto de nazireato, que habíamos hablado antes, sacrificio de alabanza, la tobá, o sacrificio de dedicación, neder, que es la palabra usada para voto. Y también aquí tendríais que dividir, es que está el PDF mal, tenía que esto en un renglón abajo, hay un guioncito aquí, este tendría que ir, me he dado cuenta que no está correctamente puesto, el sacrificio espontáneo, que sería la nedabá. Veis que tiene un guión ahí en el cuarto, tendréis que dividirlo de manera que vaya en el quinto, que al ver el PDF creo que lo he escrito mal. Son 5 subcategorías en el tercero. Bueno, y los sacrificios de absolución, ¿en qué se dividen? Se dividen en el sacrificio por el pecado, el hatá, que es lo que significa pecado en hebreo, que lo significa en hebreo hatá, significa pecado, y el sacrificio de reparación, que significa asham, que asham significa eso también, absolución. Bueno, pues ya tenemos los tipos de sacrificio que hay y los podéis ir delimitando así uno por uno. Y vamos a ver, para terminar este vídeo, nada más el primer tipo de sacrificio, que es el holocausto, para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Estamos dentro del esquema que yo os acabo de indicar a través del PDF, dentro de los sacrificios de aroma agradable, ¿de acuerdo? Sacrificios de aroma agradable. Bien, y el primero sería el holocausto, que es el sacrificio más corriente entre los israelitas. Bien, pues tal como digo aquí, el nombre está tomado del griego holocautoma, que indica cuáles son las características distintivas de este sacrificio. Holos significa enteramente y kaumata, del verbo kaumatizo, quemado. Y por tanto atribuido, como he dicho antes, íntegramente a Dios. Este término comienza además con la palabra hebrea hola, un derivado de la raíz alá, que significa subir. La línea aérea israelí es el a hacia y al arriba. Al significa subir. De ahí viene, de esa raíz viene. Porque la característica de este sacrificio, tal como fue percibido en su origen, era que subía desde el altar. Es decir, yo cojo la víctima, la quemo completa Yahvé, y el humo resultante sube y es asumido por Yahvé así. Era la oración más común. De hecho, en los días ordinarios se realizaba 2 veces. Aquí hay una rata, hay que poner una S, detrás de poner veces, tiene que poner veces. Y en los festivos todavía se realizaba con más frecuencia, se podía hacer 3. También el holocausto es el sacrificio más antiguo. Puede que al principio incluso fuera el único sacrificio público que los judíos hicieran. Lo característico de él es que la víctima, como he dicho, se quema completamente. A tenor de las víctimas, ganado mayor o menor, o aves, los holocaustos se dividían pues en 3 grupos. El holocausto de ganado mayor, de ganado menor y de aves. La función principal del holocausto era el reconocimiento de la presencia divina, pero también expiatoria. Así lo pone de manifiesto la fórmula de conclusión: oblación de aroma que aplaca a Yahvé. Pero si en un principio fue expiatoria, acabó asumiendo la función de ser un sacrificio que reconoce la presencia divina. El sacrificio se desarrolla en 2 tiempos. Se impone la mano sobre la víctima y después se sacrifica a la víctima. Con estos 2 ritos el oferente es aceptado y absuelto. Sería el primer tiempo del sacrificio, que se divide en 2: imposición de manos y muerte de la víctima. Y después viene un segundo momento, que sería la combustión sobre el altar.
¿Vale? Sería esto. Sería el segundo aspecto. Así el sacrificio se convierte, por ello, en una ofrenda de aroma agradable para Yahvé. Al renunciar íntegramente a un animal en beneficio de Dios, el oferente se volvía grato y era aceptado a él. En este caso, cuando se ofrecían cotidianamente, el pueblo es el que se vuelve grato a Yahvé a través de la ofrenda cotidiana del holocausto, y Yahvé mantiene su presencia en medio de ellos. Bueno, pues eso es lo que voy a explicar hoy. Ya el próximo día explicaré la ofrenda vegetal y los demás aspectos hasta que terminemos el sistema sacrificial, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta la próxima.